Buenos días, queridos amigos, querida Iglesia de Dios, misioneros de Jesucristo. Estamos llegando casi al finalcito de nuestra semana, de esta serie especial sobre misioneros, sobre el estilo de vida de aquellos que conocen a Cristo Jesús. Espero que esté siendo de gran bendición para ti, como está siendo también para mí, recordar la forma como Dios nos ha llamado para que trabajemos por Él y de esta manera llevemos nuestra vida, una vida feliz. Nosotros ya conversamos sobre ser misioneros en nuestra casa. También ya hemos conversado de ir por aquellos que un día creyeron y reafirmarlos en la fe por medio de la representación de Jesús en nosotros, de mostrarles a Jesucristo. Y hoy vamos a aquello que ya conocemos. Jesucristo quiere que el mundo lo conozca. Jesucristo quiere que todo ser humano, inclusive es profético, la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar delante de Él, reconociendo que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, porque todos habrán escuchado, al menos que sea un día, pero habrán escuchado de Él. Y Jesús, antes de ascender al cielo, Jesús antes de volver al cielo dejó un legado a los discípulos, y en el capítulo 28 de Mateos, en el versículo 19, dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú me preguntas quiénes tienen la necesidad de escuchar de Jesús, la respuesta siempre será igual: todas las personas. Aquel que comete el peor de los pecados y aquel que comete el pecado más insignificante para algunos, todos necesitan saber de Jesús. Todos necesitan conocer la esperanza que hay en Él. Todos necesitan conocer el amor de Dios por cada ser humano, porque si solo un ser humano hubiera pecado, solo por este ser humano Cristo hubiera venido. La humanidad es demasiado especial para Dios. La humanidad es la niña de los ojos de Dios. Sabe que de todos los planetas creados, de toda la manifestación de la creación de Dios en el universo, toda la atención de Dios está centrada en nuestro mundo. Los mundos no caídos, como dice Pablo, que nosotros somos testigos para ángeles, para humanos y para todo el universo. Los mundos no caídos nos están observando, están con su mirada puesta en nuestro mundo a ver cuáles son los últimos pasos de la historia de la redención por la humanidad. Todo ser humano necesita saber de Cristo. Y sabe que Jesús aquí en estas palabras nos deja enseñanzas muy profundas. Cuando dice id por todo el mundo, a todas las naciones, dice y haced discípulos. ¿Sabe lo que significa ser discípulo? Jesucristo enseñó que seguirlo significa imitarlo. Y a estos que lo seguían y lo imitaban, Jesús llamó discípulos. Y discípulo es nada más que ser como el Maestro es. Entonces, cuando Dios está diciendo, cuando Cristo está diciendo, haced discípulos, Cristo está diciendo, hagan personas como tú, repliquen a sí mismo en los demás. Y para preguntarte conmigo, ¿valdría la pena que en el mundo hubieran más Michelis? ¿Valdría la pena que en el mundo hubieran más Patricias? Más Joanas? ¿Entiende lo que quiero decir? Si me miro a mí como soy, ¿puedo replicar más de mí en otras personas? Porque eso es lo que Jesús nos está pidiendo. Hagan discípulos, transformen a otras personas en lo mismo que ustedes son, como un día dijo Pablo: imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Sean imitadores míos porque yo imito a Jesús. Es eso lo que Jesús quiere, querido. No es necesariamente hablar de Jesús. Sabe que las personas están agotadas, cansadas de escuchar hablar de Cristo, porque todos hablan. Todos
tienen una forma de decir de Dios, de hablar de Dios, de comunicar a otro que cree en Dios. Los atletas, los deportistas, los predicadores, los de varias denominaciones religiosas, todos hablan de Dios, todos dicen de Cristo. La Semana Santa que hemos experimentado hace poco es una semana de mayor sensibilidad sobre Cristo, el Viernes Santo, como el día que mundialmente todos recuerdan que alguien vino a morir por la humanidad. Todos hablan de Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús aún no ha venido si todos saben hablar de Él? ¿Por qué las personas no se están entregando a Él, ya que tanto escuchan de Él? Es que no sirve solo escuchar. Y no estoy hablando de probar que Dios existe, porque Dios no necesita abogados. Dios no necesita personas que estén peleando con las otras para probar de su verdad. No. Las personas están cansadas de oír hablar de Dios, porque en verdad lo que las personas quieren es ver a Dios. Y si tú eres un seguidor de Jesús, un imitador de Cristo, ellas van a ver a Jesús en ti. Es por eso que a mí me encanta el método de Cristo, porque Jesús se acercaba a las personas como quien quiere hacer el bien. Jesús les mostraba simpatía. Jesús atendía las necesidades de ellas, se ganaba su confianza y entonces les decía, sígueme, y todas ellas lo seguían. Todas ellas eran atraídas. Jesús era un ser atrayente. Jesús cautivaba. Jesús atraía la atención, llamaba la atención de estas personas. Se destacaba delante de la multitud y no era por la ropa que vestía, no era por el perfume que usaba, no era por el zapato de marca que tenía. Jesús simplemente en su sencillez atraía por quién era. Y sabe que cuando leemos el libro de Hechos vamos a ver que los discípulos atraían por quienes eran y lo que ellos tenían era Cristo. Lo que les hacía diferente, lo que les hacía atrayentes, destacables, era porque Cristo estaba en ellos. Era porque la esencia del Espíritu Santo hacía con que ellos representaran a Cristo a todo el tiempo. Y por eso a griegos, por eso a todas las naciones que ellos alcanzaron en aquel entonces, siempre habían más y más seguidores, entraban más y más personas a la iglesia de Cristo porque veían a Cristo en quien anunciaba de Él. Antes de preocuparte en que tú seas el mejor instructor bíblico, que tú puedas dar los mejores estudios y poder explicar Daniel, Apocalipsis, todas las profecías bíblicas, preocúpate en mostrar a Jesús. Porque cuando tú lo muestras, cuando Él es visto en ti, es tan irresistible que todas tus palabras son dulces a los oídos que te escuchan. Porque es así, Jesús era así, sus sermones podrían durar todo un día, toda una tarde, toda una noche. La gente no se movía del lugar para escuchar a Jesús, porque aquello que le hablaba coincidía con lo que él hacía. Hay muchas personas sufriendo ahora. Hay muchas personas que están con la vida destruida y no tienen fe, no tienen esperanza, no tienen a quién aferrarse. Sea por la pandemia que ha destrozado su vida, sea por un trabajo perdido, sea por problemas conyugales dentro de casa, no saben a quién recurrir porque no conocen de Jesús. Y tú y yo somos los representantes de Cristo en esta tierra y Jesús dice, vayan, id por todo el mundo, hablen a todas las naciones, bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es decir, que finalmente esas personas por todo aquello que ven ustedes, por todo aquello que ustedes les enseñan, sean tan cautivadas, convencidas por el Espíritu que deseen entregarse a mí por completo. Vayan por ellas, no se callen, no se detengan, no se pongan ahí, si digo, si no digo, que la timidez de qué es lo que hablo. Simplemente vayan y testifiquen de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hablen a ellas y no te preocupes que yo soy el que convence cada corazón, pero vayan. Y sabe lo más hermoso es que Jesús dice, ustedes no irán solos porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La condición para la compañía constante de Cristo es la misión.
Mientras tú le sirves, Él te acompaña. Mientras te preocupas en estar allí, mostrándole a Él, a las demás personas, mientras te preocupa en que los demás estén viendo a Jesús en ti y que tus palabras sean coincidentes con tu vida, finalmente Jesús te acompaña y porque Él está ahí a tu lado, tú te tornas irresistible a cualquier persona que entre en contacto contigo. ¿A quién quiere llevar? ¿A las personas? ¿A la iglesia o a Cristo? Porque si quieres llevar a las personas a la iglesia no es un trabajo tan difícil. En algún momento ellas quizás hasta por cansancio de tanta invitación llegan a ir. Pero si quieres llevar a las personas a Cristo, todo momento que ellas entran en contacto contigo necesitan ver a Jesús. Entonces id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Seas tú la ejemplificación de este Evangelio, del poder de este Evangelio en la vida de un ser humano, y Cristo se encargará que los demás sean convencidos. Que Dios te bendiga y que en el día de hoy tú entiendas, Señor, yo quiero ser este misionero, yo quiero representarte, y por ende, como Pablo fue capaz, nosotros también seamos de llegar a gritarle al mundo: sean imitadores míos, porque yo imito a Cristo. Dios te bendiga, querido misionero.